Buenos días, hermanos. Una vez más, continuamos con la enseñanza acerca de lo que la palabra de Dios menciona referente a algunos temas que estamos viendo. Les agradezco que tomen el tiempo. Hoy les prometo tardar 30 minutos, no más. Y bueno, sin más, empezamos con una oración. Padre, gracias te damos esta mañana, porque tú permites una vez más, Señor, que podamos pues transmitir esta enseñanza, Señor, de esta manera. Te agradecemos tu amor, te agradecemos, Señor, el que tú nos cuides, el que tú nos protejas, y permite, Señor, que esta enseñanza sirva, Padre, para que nuestra vida obedezca, Señor, lo que tu palabra enseña. Gracias, te agradecemos en el nombre de Jesús, Padre. Guía mi mente, mi entendimiento, Padre, para poder explicar de la mejor manera tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el tema de lo que la Biblia enseña acerca del origen de este mundo y de todo el universo en general. Mucha gente se pregunta acerca del origen de este mundo. Se preguntan de dónde vino todo, cómo empezó el universo, cómo empezó el mundo. ¿Hubo alguien que hizo este mundo? ¿O acaso todo pasó por casualidad? Hoy en día muchos creen que todo lo que hay en el mundo llegó a ser simplemente por mera casualidad. Ellos enseñan y creen que todo lo que existe en el mundo llegó a existir por un proceso largo y lento de evolución, sin planificación. Es decir, no había quien empezara el proceso de evolución y no había quien lo dirigiera. Las cosas simplemente pasaron. Los animales, las personas, las flores, los árboles, las montañas, etcétera, y todo lo que existe llegó a este mundo sin ningún propósito y sin ningún futuro. Fue obra de la casualidad. Pero eso no es cierto, porque entonces los seres humanos también seríamos un accidente, sin un propósito verdadero en el presente y sin esperanzas para el futuro. Es decir, viviríamos unos pocos años, luego nos morimos y somos olvidados, no pasa nada, no trascendió nuestra vida. Esto no ha sido así según lo que enseña la palabra de Dios. Los seres humanos no hicieron su aparición en el mundo gradualmente y sin propósito, sin dirección. La Biblia enseña que fuimos creados por un Dios todopoderoso, amoroso y eterno. Fuimos creados como seres inteligentes que tenemos el potencial de gozar de una vida maravillosa y alegre con los otros seres humanos y también con nuestro Creador. Dios nos creó a su propia imagen para que le conociéramos, le amáramos y le sirviéramos. Dios también les dio el privilegio y la responsabilidad de reinar sobre el resto de la creación, para que todo sirviera al propósito por el cual Él lo había creado, y siguieran amándole y sirviéndole. Ellos vivirían para siempre en paz y en gozo, en armonía con el Dios que los creó. Sin embargo, el mundo de hoy obviamente ya no es el lugar de armonía perfecta que Dios estableció. Las flores hermosas se marchitan y mueren,
Los arroyos y los ríos se desbordan o se secan. Los huracanes, las inundaciones, las tormentas traen destrucciones terribles. La gente se enferma y se muere. Hay tensión y contiendas por todos lados, y la miseria se encuentra donde sea. Mucha gente se pregunta por qué hay tantas cosas buenas y hermosas en nuestro mundo, mientras al mismo tiempo hay también tantas cosas que no son buenas ni son hermosas. ¿Empezó el mundo siendo bueno y luego se hizo malo? ¿O existían las cosas buenas y malas desde el principio? En esta lección vamos a ver o a estudiar las respuestas bíblicas a algunas preguntas que a veces nos hacemos. Y empezamos con la primera pregunta diciendo: ¿de dónde vino nuestro universo? La Biblia menciona que Dios creó el universo entero de la nada por su poder todopoderoso. En Génesis 1:1 vemos este inicio y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Hebreos 11:3 también nos confirma esta verdad y nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Apocalipsis 10:6 nos dice: Dios creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Esos pasajes bíblicos nos confirman que Dios fue el creador de este universo. Hay otros pasajes como Génesis 1, del 1 al 31, Salmo 146:6, Nehemías 9, del 5 y 6, Isaías 45:12, Hechos 4:24, Apocalipsis 4:11. Son textos que también nos confirman esta verdad. La pregunta número 2 dice: ¿cómo era la tierra al principio de la creación? Antes de que Dios formara la tierra, esta estaba sin forma, oscura y vacía. En Génesis 1:2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La pregunta 3: ¿cómo creó Dios al mundo? En Génesis 1 leemos repetidamente: y dijo Dios, y las cosas llegaron a ser. Otros pasajes en la Biblia indican que el mundo fue formado por las manos del Señor. Todos estos pasajes nos enseñan que Dios fue el creador quien usó su poder divino para llamar a la existencia un universo hermoso, maravilloso e increíble. Génesis 1:3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Salmo 102:25 nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Otros pasajes bíblicos también los podemos ver en Salmos 8:3, Salmos 95:5, Salmos 148:5, Isaías 42:5, Jeremías 10, versículo 12. Pregunta número 4: ¿fue la creación original buena o mala, o fue una mezcla de ambas? El mundo que Dios creó en el principio fue bueno de toda maldad. Después de cada acto de creación recordado en el libro de Génesis 1, leemos las palabras: y vio Dios que era bueno.
Y al fin de la obra creativa de Dios, leemos que todo lo que Dios hizo era muy bueno. Es decir, el pecado no había entrado en el mundo todavía y la tierra estaba libre de corrupción, discordia y descomposición. Génesis 1:10 nos dice, y vio Dios que era bueno. Y bueno, todo el capítulo 1 en la creación, después de que Dios daba su palabra, menciona, y vio Dios que era bueno. En Génesis 1:31 también nos menciona, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pregunta número 5. ¿De dónde vinieron los seres humanos? Después que Dios preparó la tierra como casa para los seres humanos, como un lugar donde habitaran, Él hizo un hombre y una mujer a su imagen para reinar sobre su creación. Aunque el hombre fue creado antes que la mujer, los dos tenían la misma importancia ante los ojos de Dios. Dice el libro de Génesis 1:26 y 27, Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También otros textos nos confirman esto, Job 33:4, Salmos 8, versículo 4 y 5, Salmos 100, versículo 3, Hechos 17, 24 y 28. ¿Cómo creó Dios el primer varón y la primera mujer? Primero Dios hizo un varón del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Después Dios tomó una costilla del lado del varón y de ella hizo una mujer. Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, ese polvo de la tierra, ese barro que él formó sin vida, después de haberlo formado, él sopló el aliento de vida sobre esa creación y cobró vida lo que él hizo. Génesis 2, versículo 18 y luego el versículo 21 y 22 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Otros textos bíblicos, Génesis 18:27, Job 10:9, Salmo 103:14, Eclesiastés 12, versículo 7, 1 Corintios 11:8 y 9, 1 Timoteo 2:13. ¿Cuáles fueron los nombres del primer hombre y la primera mujer? Pregunta número 7. El primer hombre fue llamado Adán, que significa rojo, tierra o ser humano. Adán llamó a su esposa Eva, que significa aquella que da vida. En Génesis 3:20 nos dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pregunta número 8. ¿Dónde vivieron Adán y Eva? Dice en Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios los puso en un jardín hermoso llamado el jardín del Edén. Nadie sabe exactamente en dónde se ubicaba,
pero probablemente se encontraba en la parte del mundo que se conoce como el Oriente Medio. Otros versículos que nos dan esta afirmación: Isaías 51:3, Ezequiel 36:35, Joel 2:3. ¿Cuáles responsabilidades les dio Dios a Adán y a Eva? Dios les dijo que fructificaran, que llenaran la tierra. Esa fue una de las instrucciones que Dios le dio al hombre. Otra, que reinaran sobre ella y que la cuidaran. Dios les proveyó con todo lo necesario mental y físicamente para hacer lo que Él les había mandado hacer. Génesis 1:28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorean en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También en Génesis 1:29 al 30 y Génesis 2:15 se menciona esto. ¿Cuál prueba les dio Dios a Adán y a Eva? ¿O qué es lo que cuáles fueron las instrucciones precisas que Dios le dio a Adán y a Eva? Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todo árbol en el jardín del Edén donde ellos vivían, con la excepción de un árbol, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios muy claramente les mandó que no comieran de ese único árbol. Este iba a ser una prueba de amor, de confianza y obediencia a Dios. Dice la Biblia en Génesis 2:16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. También aparecen en Génesis 1:29 al 30, Génesis 2:15. Es decir, Dios creó al ser humano con propia voluntad, con propia decisión. El hombre podía decidir si obedecer a Dios o si desobedecerlo, si confiar en lo que Dios les dijo o no confiar en lo que Dios les dijo. Es decir, el primer hombre y la primera mujer no eran como robots, que tú los programas y puedes hacer esto y esto no. No eran así, eran personas como nosotros, en referencia a la voluntad, en referencia a poder hacer lo que ellos decidieran hacer. A eso me refiero. No en cuanto a que nuestra carne ahora ve corrupción, es decir, morimos y nuestro cuerpo se descompone. Ellos hasta ese momento eran personas eternas, no podían morir, su cuerpo no vería corrupción si ellos hubieran continuado en ese estado en el que Dios los dejó. Entonces, la pregunta número 11 dice: ¿obedecieron Adán y Eva al mandato de Dios? Ellos obedecieron al principio, pero cuando Satanás, el cual era un espíritu inmundo, vino a ellos en forma de una serpiente, él les mintió, los tentó a comer del árbol y les prometió que si comían de él llegarían a ser como Dios mismo. Ellos escucharon a Satanás, le creyeron y comieron del árbol en vez de obedecer y confiar en Dios. Es decir, ellos obedecieron en un principio. ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos pudieran desobedecer la voz de Dios? La Biblia no lo menciona. Sin embargo, ellos terminaron desobedeciendo a Dios y oyendo la voz de la serpiente, que era Satanás. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Eh, Génesis 3:6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. También en los pasajes de Génesis 3 del 1 al 7, 2 de Corintios 11:3 y 1 de Timoteo 2:13 y 14 nos mencionan acerca de esto. La Biblia menciona que la serpiente era muy astuta, y en la forma como se acercó a la mujer, Dios les había dicho: de todo árbol pueden comer, todo, pero la serpiente le dijo, de modo que Jehová Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, cuando Dios les había dicho: de todo árbol podéis comer. Y la serpiente les dice: Dios les dijo: no comas de todo el árbol del huerto. O sea, le puso una restricción completa a la palabra de Dios, en el sentido de decir, cambió la intención de la instrucción que Dios dio. Dios dijo: de todo puedes comer menos de uno. Y la serpiente le dice: Dios te dijo: no comas de todo árbol del huerto. Cambió la intención de lo que Dios les había dicho a ellos, y así logró engañar a la mujer, y posteriormente pues Adán también participó de esta desobediencia. ¿Cuál fue el resultado de esta desobediencia? En primer lugar, Adán y Eva murieron espiritualmente, es decir, físicamente no murieron, pero murieron en la relación con Dios. Las cosas ya no eran igual entre Dios y ellos. Ellos perdieron el compañerismo que tenían con Dios, perdieron el gozo que tenían en andar con Él y hablar con Dios. Y llegaron a tener miedo de su presencia en vez de deleitarse en su presencia. También se dieron cuenta de su desnudez por primera vez y se avergonzaron ante la presencia de Dios. Su desobediencia les dio eventualmente a su muerte física. Además, el mundo entero fue afectado por este pecado, por esta desobediencia. Todavía existían muchas cosas buenas en el mundo después de su pecado, pero por primera vez el mundo llegó a estar sujeto al sufrimiento, al dolor, el decaimiento y la muerte. Es decir, toda la naturaleza se vio afectada por la desobediencia de Adán y de Eva. Y ellos, aunque no murieron físicamente, espiritualmente murieron referente a la relación que tenían con Dios. Dice Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A la mujer dijo, esas fueron las consecuencias. En Génesis 3:16 al 19 vemos otras consecuencias. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto fue la consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. Pregunta número 13. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día el pecado de Adán? Adán fue representante de toda la raza humana. Cuando él pecó, todos se quedaron afectados por las consecuencias de su pecado. Todos nosotros ahora llegamos a este mundo con una naturaleza humana pecaminosa, la cual se inclina a todo mal y no al bien. El mundo en el cual vivimos es un mundo lleno de sufrimiento, tristeza, dolor, decaimiento y muerte.
Y no importa que estemos fuertes y sanos, sabemos que nuestras vidas también terminarán muriendo en la muerte. Los resultados de la desobediencia de Adán son mucho más grandes y significantes de lo que Adán podía haberse imaginado cuando él se entregó a la tentación y escuchó a Satanás en vez de escuchar a Dios. Dice Romanos 5:12: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, una muerte espiritual y posteriormente una muerte física. Romanos 8:22 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. 1 Corintios 15:22: porque así como en Adán todos mueren. También nos los marca el libro de Romanos 5:12 al 18, Efesios 2 del 1 al 3. Son textos que nos confirman y nos dicen lo que tiene que ver el pecado que cometió Adán, que tiene que ver con nosotros hoy en día. La pregunta 14 dice: ¿quiere decir esto que todo el mundo, que todos en el mundo son culpables delante de Dios? Sí, todos son culpables delante de Dios, porque esa naturaleza pecaminosa recibida desde el inicio de la creación por Adán y Eva se arrastra en cada uno de nosotros generación tras generación. No hay excepción fuera de Jesucristo, quien fue perfectamente sin pecado y quien no conoció y quien no nació con una naturaleza humana pecaminosa. Lo vemos en 1 Juan 3:5. Romanos 3:10 también nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 nos dicen: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, toda la raza humana, si no tiene un encuentro con Dios, está separado de Dios. Génesis 6:5, Salmo 53:3, Proverbios 20:9, Isaías 53:6 y 1 Juan 1:18 nos los confirman. Pregunta número 15: ¿no pasará por alto un Dios amoroso la realidad de que somos pecadores? No. Aunque Dios es benévolo y misericordioso, Dios es amor, Él también es santo y es justo. Lo vimos la lección pasada. Dios no puede y no va a permitir que el pecado no sea castigado. La desobediencia no sea castigada. Números 14:18 nos dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3 nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Gálatas 6:7 nos dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. También los textos bíblicos en Éxodo 34 del 6 al 7, Josué 24 19 y 20, 2 de Corintios 5:10, 2 de Tesalonicenses 1 del 8 al 10 y Hebreos 2 del 1 al 4 nos confirman esto. Pregunta número 16: como todos somos pecadores delante de Dios, ¿hay esperanza para alguno de nosotros? Ciertamente que sí la hay. Aunque aún antes de que Dios pronunciara juicio sobre Adán y Eva por lo que habían hecho, en Génesis 3 del 16 al 19, Él dijo que Él vencería los poderes de la maldad y los destruiría, en Génesis 3:15. Miles de años han pasado de historia humana. Sin embargo, antes de que Jesús viniera a este mundo a pagar las consecuencias del pecado de Adán y de los pecados nuestros también, pasaron miles de años para que se cumpliera la promesa que Dios mencionó en Génesis. Dice Génesis 3, 14 y 15: y Jehová Dios dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estaba hablando el Señor Dios de la venida de Jesús, el cual aplastaría la cabeza de la serpiente. En el Salmo 103, 13 al 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Otros textos que hablan acerca de esta verdad: Salmo 78, 38 y 39, Salmo 85, 2, Salmo 86, 5, Salmo 99, 8, Proverbios 28, 13, Ezequiel 33, 10 y 11, Juan 3, 16, Hebreos 8, 12, Primera de Juan 1 al 1, 9. Con esto terminamos esta pequeña enseñanza referente a cómo fue la creación del universo, de este mundo, y de cómo también nosotros venimos a este mundo. Dios fue nuestro creador, ha sido nuestro creador siempre. Debemos de tenerlo presente. Muchas gracias por escuchar. Señor, gracias porque tú permites que podamos instruir, Señor, a las personas. Gracias por tu amor, Señor. Bendice a las personas que escuchen esta predicación o esta enseñanza. Sánale sus enfermedades, Señor. Sánale sus dolencias, Padre. Que tu Espíritu, Señor, viaje por este medio, Señor, y haga el efecto que tú deseas en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.